Bien, una vez más, reciban todos un cordial saludo, pues nos da mucho gusto continuar con nuestra serie de enseñanzas expositivas y consecutivas de la bendita palabra del Señor. Bienvenidos cada uno de ustedes. A la verdad siempre será un gusto y un privilegio, y esto por pura gracia, el poder seguir enseñando y predicando la palabra del Señor. Así que a todos ustedes bienvenidos. Como siempre reitero, nuestra gratitud a los que nos ven nos ven y nos siguen desde otras regiones del país. Gracias, gracias a cada uno que también vincula a otras personas a nuestras enseñanzas, a cada maestro que está tan atento de sus estudiantes para que estén vinculados a nuestras enseñanzas, que definitivamente, mi amado hermano, a la verdad dejan mucha riqueza en nuestra vida en cuanto a la parte doctrinal y como vida y de cuanto de vida cristiana se refiere. Así que a todos ustedes gracias, gracias por sus oraciones, a los diferentes equipos de oración que están vinculados de 4, 5 y 6 de la mañana. Muchas gracias por sus oraciones, por el interés de ustedes hacia nosotros también. Gracias por sus atenciones, por estar verdaderamente siempre muy atentos. Muchas gracias. Seguimos confiando en la soberanía de nuestro Rey de Gloria para cada una de las situaciones. Esperamos y confiamos realmente, a la verdad, siempre que nuestro Rey tiene todo bajo control y que muy seguramente de todo esto salgamos fortalecidos, que de todo esto salgamos aún mucho más, si usted a bien tiene permitírmelo, mucho más osados para predicar, para enseñar, para ganar a otros. Así que bienvenidos, amados hermanos, bienvenidos en Cali, bienvenidos en Fusagasugá, bienvenidos los de Cúcuta, los de Armenia, los de Yopal. Bueno, bienvenidos cada uno de ustedes. Saben que estamos ahorita en este tiempo en nuestro semillero para de alguna manera saliendo de todo esto. Como ustedes bien saben, nuestro plan para el 2020 pues era la plantación de las iglesias en diferentes ciudades del país. Sin embargo, pues el Señor permite que esto ocurra para que sigamos capacitándonos, sigamos instruyéndonos, sigamos siendo fortalecidos en la sana doctrina y en el conocimiento de la palabra, hermano. Esto no es un tema de alquilar un garaje, poner unas sillas y decir, bueno, vamos a ver qué hacemos. No, hermanos. Tenemos que ser muy cuidadosos, supremamente delicados, hermanos. Y en esto sí quiero hacer un llamado muy atento para que antes de cualquier cosa estén cada uno de los siervos, ministros y servidores formados en los principios y en las verdades. Si usted nota que uno de los maestros aún no está vinculado, por favor llámelo, dígale, mire, estamos en aprovechando bien la palabra del Señor no está presa, llámelo por favor, hágale saber. Los maestros tienen que estar, es indudable que están ahí siempre animando a sus estudiantes, amén. Entonces, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes, de verdad nuestra gratitud a la distancia y reiterarles siempre reiterarles, hermano, que el principio, el fundamento clave de la vida del creyente y de un ministerio sano es la predicación exacta, puntual, única y veraz de la palabra. Amén. Así es como se mantiene la iglesia sana también. Muy bien. Seguimos orando para ver cuándo el Señor a bien tiene y nos permite la apertura de una sede, ¿no? De nuestra sede aquí en la capital. Pues seguimos orando para que el Señor dé sabiduría a cada uno de los gobernantes de nuestra nación, desde el presidente, los alcaldes, los gobernadores, ¿no? Entonces, pues sigamos orando por eso. Damos gracias al Señor por la academia virtual, ¿no? Por los salones virtuales, por las aulas virtuales. Si usted aún no está vinculado en un estudio, en un aula virtual, vincúlese, amado hermano, vincúlese. Es muy importante, amén. Por eso también damos gracias al Señor por nuestros niños. Hoy algunos de nuestros niños tienen clase el día de hoy, aula virtual. Así que damos gracias a Dios porque ellos siguen también aprendiendo las verdades y los principios
niños también que están el día sábado, bueno, en fin, ha venido creciendo y damos gracias al Señor por eso, amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues sin más preámbulo, carta del apóstol Pablo a Filemón. Con ustedes, Filemón. Vamos a leerla, amén. Vamos a leerla y después pues pondremos este tiempo en la voluntad del Señor para que Él nos asista en su espíritu y poder enseñar con precisión, amén. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Está escribiendo Pablo, ¿no? Ya lo hemos dicho, bueno, pero vamos a seguirlo diciendo. Pablo está escribiendo ciertamente a Filemón, que lo considera su colaborador. Le escribe a la amada hermana Apia, que es la esposa de Filemón, y a Arquipo, que fue formado también por Pablo como compañero de milicia y es hijo de Filemón. Esto ya lo hemos enseñado en el transcurso de la semana. Acude Pablo en el versículo 3 a la gracia y a la paz, para que esté en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Filemón está presidiendo la iglesia en la casa de él. Por eso dice en el versículo 4 Pablo: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Quién ora? Pablo. ¿Por quién ora? Por Filemón. ¿Cada cuánto? Siempre, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, o sea, para con todos los miembros de la iglesia, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación. Pablo dice tenemos en plural, porque Pablo en su versículo primero, en el versículo 1 está diciendo Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo o sea, está diciendo yo Pablo y Timoteo, o sea, nosotros, está diciendo el apóstol Pablo, incluyendo a su amado Timoteo, le está diciendo nosotros tenemos gran gozo. ¿Quiénes somos nosotros? Pues yo que escribo Pablo y Timoteo, el futuro pastor o el pastor. Y dice que tienen gran gozo y consolación en tu amor. Porque, ¿en cuál amor? En el amor de Filemón. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por las enseñanzas que Pablo había sembrado en Filemón. Por esta razón muchos estaban siendo confortados por Filemón en su casa a través de la palabra que seguramente Pablo había enseñado en su tiempo. Bien, versículo 8. Por lo cual aún tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego, repite una vez más, te ruego, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, cuando dice engendré, a quien tuve como hijo en las prisiones, a quien me hice como padre, ¿no? En las prisiones. ¿De quién? De Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil. O sea, en cual en otro tiempo te fue inútil quiere decir que muy seguramente Onésimo hacía parte de la casa de Filemón, ¿no? Y ya lo habíamos explicado, Filemón, un hombre que contaba con esclavos, dentro de esos esclavos estaba Onésimo, ¿no? Y en otro tiempo, Onésimo, muy seguramente de la casa de Filemón, no le era muy útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, a Filemón y a Pablo ya lo considera como útil, el cual vuelvo a enviarte, lo devuelve Pablo. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, lo que quiere decir que Pablo seguramente, muy seguramente, con toda la certeza le había expuesto quién era Jesús, ¿no? Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Pablo quería quedarse de alguna manera para que Onésimo siguiera desarrollando su servicio con él. Pero Pablo sabía que había algo que tenía de alguna manera que saldarse o ponerse a cuenta si era entre Onésimo y Filemón. Entonces dice él, yo no puedo hacer nada sin tu consentimiento. A la final, Onésimo es esclavo tuyo, tú eres el amo de Onésimo, aunque yo lo formé y lo engendré en la prisión, pero creo que ustedes dos tienen algo ahí que arreglar, ¿no? Entonces dice, pero no quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario.
porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, y no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí. O sea, Onésimo, hay algunas cosas que ustedes dos tienen que arreglar, pero si lo vas a recibir, ya no lo vas a recibir en la condición de aquel inútil, ¿no? Como lo había explicado antes, como un esclavo que seguramente huyó de tu casa, sino ahora lo vas a recibir como si fuera yo. Y como si fuera yo, lo vas a recibir, ciertamente, mi amado hermano, lo vas a recibir como está escrito acá, que ya no lo vas a recibir como esclavo, sino lo vas a recibir como un amado, o sea, como un hermano de nosotros. Quiere decir que Onésimo entonces había sido evangelizado, Onésimo conocía los principios, las verdades eternas, sabía quién era Cristo, porque Pablo de alguna manera había influenciado en él, ¿no? Lo que quiere decir, amado hermano, que en todo tiempo, en todo lugar y para toda persona es la bendita palabra del Señor. ¿Cómo explicar usted que Onésimo sale de la casa de Filemón, llega a Roma, una ciudad cosmopolita, y se encuentra a Pablo, ¿no? Y busca, de pronto por ahí, algunos de los comentaristas dicen, pudo haber buscado a Pablo, otro dijo, no, se lo encontró, otro dijo, pudo haberse encontrado a Timoteo, Timoteo lo influencia, camina, busca a Pablo, tu situación no es la mejor, camina que Pablo te va a abrir las buenas nuevas, te va a enseñar quién es Jesucristo para que tú seas verdaderamente libre en Cristo. Lo que quiere decir, amados, que tenemos una gran responsabilidad. Predicar el evangelio en todo tiempo, en todo lugar y a toda criatura. Muy bien. Y sigue Pablo, dice, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, ya no era un esclavo de los de aquellos, de todos, como si no conociera de Cristo. No, ya era un hermano amado en el Señor. O sea, considéralo como uno de aquellos a los que tú también confortas el corazón, considéralo como un miembro más de la iglesia que tú tienes en tu casa, versículo 2, ¿sí? Así le dice Pablo que reciba a Onésimo. ¿A quién le dice? A Filemón. Muy bien. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Recíbele como a quién? Como a mí mismo. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Recíbele como a mí mismo. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Bueno, seguramente a causa de que Onésimo sale de la casa de Filemón como un fugitivo, pues seguramente pudo haberlo perjudicado a Onésimo, ya sean las labores que en ese momento le competen a Onésimo, en ese momento, labores o responsabilidades, ¿no? Y abandona esas responsabilidades perjudicando a Onésimo, o ya sea, como alguno de los muy buenos comentaristas, autores nuestros, ya sea porque de pronto salió con algo que no le pertenecía, ¿no? Perjudicando de esta manera a Filemón. Por eso Pablo le dice, y si en algo te dañó, o sea, si en algo te perjudicó, si en algo te defraudó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también, ¿no? Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Sí, hermano, yo tengo algún provecho de ti en el Señor, ¿no? O sea, si en algo tú me quieres beneficiar a mí, si en algo verdaderamente tú, de alguna manera, me quieres favorecer como hermano en Cristo, conforta mi corazón en el Señor. ¿Cómo? Recibe a Onésimo como si me recibieras a mí, dice el apóstol Pablo, ¿no? Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, prepárame alojamiento, no está diciendo algo bueno, voy a ir a ser gravoso, ¿no? Voy a llegarle a su casa a vandalizar tu nevera, a vandalizar tu alacena, voy a llegarte para lo que tú tienes allá sea mío, ¿no? Como enseñan por ahí raramente. No, lo que está diciendo en el versículo 22 el apóstol Pablo, que le dice, prepárame también alojamiento. ¿Pero por qué tengo que prepararte alojamiento?, preguntará Filemón. Responde, porque espero que por vuestras oraciones. ¿Qué quiere decir? Filemón venía orando para poder volver de alguna manera a estar con Pablo. Se nota que Filemón tenía un entrañable amor, un entrañable afecto
por Pablo. Ahora, ¿cómo no? Si Pablo fue el que lo instruyó, Pablo fue el que le enseñó, Pablo fue el que lo capacitó, Pablo fue de alguna manera el que edificó, ¿no? El que hizo de alguna manera que Filemón, ¿no?, conociera la bendita palabra del Señor, ¿no? Así que, mi amado hermano, por eso es que dice el apóstol Pablo, mire, Filemón, sus oraciones, o sea, sus buenas peticiones, los deseos que usted tiene de verme, muy seguramente le sean concedidos. Bueno, entonces ahí voy a estar en tu casa, Filemón, ¿no? Yo no me imagino cuando esta carta le llega a Filemón, dice, uy, carta de mi pastor Pablo, wow, carta de mi pastor Pablo, ¿qué dice mi pastor Pablo? ¿No? Muy bien. Y una doxología, o sea, una despedida final. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, y dice también Lucas y mis demás colaboradores, versículo 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Muy bien. Cuando uno hace marca uno palabras, ¿no? Y dentro de palabras, ¿no? Palabras claves que llamamos nosotros los que desarrollamos el método inductivo para el estudio de la palabra, uno se da cuenta que hay unas palabras que son muy, muy importantes, que si uno las sacara del texto, el texto perdería el sentido, nos desviaría por completo. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Pero también dentro de lo que marcamos el autor, el destinatario y el mensaje. En este caso, hablemos del autor. ¿Quién es el autor? Pablo. ¿De qué se dice de Pablo? Versículo 1, que es prisionero de Cristo Jesús, que está con Timoteo, que saluda a la hermana Apia y Arquipo, versículo 2, que Pablo da gracias, que menciona siempre a Filemón en sus oraciones, versículo 4, que ha oído del amor y de la fe de Filemón, versículo 5, versículo 6, que Pablo ruega, porque obviamente esta es esa comunión y que la fe en Filemón siga siendo eficaz, que ha llegado a tener mucho gozo y consuelo de saber del amor de Filemón, cómo él conforta los corazones de los demás, versículo 7, versículo 9, Pablo siente amor por Filemón y también se declara ya anciano, prisionero de Cristo, versículo 10, ruega por Onésimo, versículo 12, dice que va a volver a enviar a Onésimo, ¿no? Pero que ya recíbelo de otra manera, versículo 13, manifiesta que no quiere retener a Onésimo sin el consentimiento, porque sabe él que hay algo que tienen que entre ellos dos arreglar, versículo 17, Pablo acude al sentimiento de Filemón por lo que le había enseñado, versículo 18, sugiere Pablo, declara Pablo que si en algo Onésimo le ha defraudado o le ha afectado, ponlo a mi cuenta, dice el apóstol Pablo, versículo 19, Pablo escribe, manifiesta él con su propia mano y dice que él va a pagar. Pablo dice que para él sería de alguna manera en el versículo 20, dice el apóstol Pablo, si yo tengo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, dice el apóstol Pablo, o sea, tú vas a confortar mi corazón. Versículo 21, Pablo confía en la obediencia de Filemón. Versículo 22, 23 y 24, Pablo manifiesta ciertamente que para él también sería placentero volver a ver a Filemón. Hermano, así estudiamos. Bueno, porque de lo contrario, entonces, ¿cómo, hermano? Estamos hablando de Pablo hoy. Muy bien, hablando de Pablo, entonces, para nuestra enseñanza de hoy, veremos el carácter de uno que intercede. O sea, de uno que ora por otro. De uno que ora para que haya reconciliación entre su amo y su esclavo. Entiéndase que en la época de Pablo era muy natural, era muy social que se tuviesen esclavos. Incluso los esclavos, ya lo repetieran, también tratados, que cuando en su momento el esclavo lograba su carta de libertad, que estaba entre 7 y 20 años para lograr su carta, muchas veces le decía a su amo que por favor no le diera carta de libertad. ¿Por qué? Porque su amo le proveía vivienda, estaba el alimento, inclusive algunos amos permitían que sus esclavos, por ejemplo, supieran leer, supieran escribir, no, aprendieran algún arte, incluso esos esclavos se convertían también a veces como en confidentes de sus amos,
¿no? Entonces, algunos preferían no ser hombres libres, porque el hombre libre cuando salía de debajo de su amo, permítame así decirlo, debajo de la cobertura de su amo, pues ya tenía que él solventarse por sí mismo, y muchas veces si salía no sabía hacer nada más, porque había sido siempre un esclavo. Entonces preferían quedarse con sus buenos amos en aquel tiempo. Amén. Entonces, por eso, de esa manera se habla de esclavo en aquel tiempo. Bien, veremos hoy el carácter de uno que de alguna manera intercede, de uno que ora para que ese esclavo sea reconciliado con su Señor, ¿sí? Reconciliado con su Señor. Amén. Mi amado hermano, yo creo que la primera imagen que tenemos del apóstol Pablo, ¿no? Pues puede que no nos guste mucho cuando se habla del apóstol Pablo y se habla de Saúl. Saúl, ¿no? Creo que no nos guste mucho el que escuchemos de Saúl, ¿no? La imagen que se tiene o que conocemos de Saulo de Tarso es brutal y sangrienta. O sea, si un pintor, dijo alguien, dibujara la imagen al óleo de la figura del apóstol Pablo, ninguno quisiera tener colgado ese cuadro en la sala de su casa. Imagínense la calidad de personaje que era Pablo en aquel tiempo, ¿no? Ese hombre parecía más un terrorista, uno de estos, bueno, no voy a mencionar, pero parecía más de uno de esos terroristas, ¿no? Parecía más, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Indeseable que un seguidor de Cristo. ¿Sí? Eso era Pablo, ¿no? Dice la palabra en Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, lo leo. Saulo respirando aún amenazas y homicidio, dice la palabra, contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas en Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallase del camino. En aquella época se les llamaba del camino a los creyentes, a los cristianos, a los seguidores de Cristo, fuera hombre o mujer, ¿no? Descripciones de Pablo, si usted quisiera armar un cuadro o hacer una pintura, ¿no? Así en su mente, ¿no? Dice la palabra en Hechos 22:4, yo perseguí este camino hasta la muerte, tomando presos y entregando a las cárceles a hombres y también a mujeres. Está diciendo el apóstol Pablo, Hechos 22:4. Como aún el sumo sacerdote me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén a los que estaban allí para que fuesen castigados. Hechos 22:5. Lo que quiere decir, hermano, es que Pablo era un perseguidor acérrimo de los creyentes, de los seguidores de Cristo. Y cuando dice castigo, usted no sé qué se irá a imaginar como castigo, pero eran horrendos los castigos, porque los judíos que se declaraban ser seguidores de Cristo eran considerados apóstatas, traidores, y recibían feroces castigos. En Gálatas voy en orden. Hechos 26, 9 al 10 dices, pues yo a la verdad había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto hice en Jerusalén. Habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y cuando les mataban, yo di mi voto contra ellos. Estamos hablando de Pablo, ¿sí? Pero igual pues quiero enmarcar, contextualizar para que ustedes vean más adelante cuáles deben ser, pues digamos, dentro de los rasgos de uno que intercede. ¿Cuál es ese? ¿Cómo debe ser uno que intercede? ¿Cuál debe ser esa característica, ese rasgo particular, único, auténtico? Bueno, mencionaré 2 o 3 de uno que intercede, ¿no? Sigamos. Ya oísteis acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente. Otra versión dice de manera atroz, dice, a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Está en Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14. El apóstol Pablo, los que saben, ciertamente, los que no les informo, el apóstol Pablo era aventajado de Gamaliel. Dice discípulo aventajado de Gamaliel, o sea, como ningún otro, ceñido a las costumbres judaicas, celoso de cualquier otra idea, otra filosofía, de cualquier otra, celoso por completo, como ningún otro.
acérrimo celoso, recalcitrante celoso, con un odio ciego hacia los seguidores de Cristo. Por eso los conducía ferozmente a un destino terrible el apóstol Pablo. Pero un día, la gracia de Dios se apodera y vence la voluntad rebelde, la voluntad orgullosa, altiva de este hombre. ¿Sí? Un día la gracia tiene un encuentro con la gracia. Ahora algunos preguntarán, pastor, ¿y por qué Damasco? Bueno, pues Damasco, de Jerusalén a Damasco, 160 kilómetros. Según Josefo, en una oportunidad en Damasco fueron masacradas 10.000 judíos. Lo que quiere decir es que apuntaba a Pablo de Damasco porque en Damasco estaban las más grandes comunidades, digámoslo así, de seguidores de Cristo, ¿no? Dentro de esos judíos, ¿no? Eran judíos y gentiles, dentro de esos judíos. Por eso es que Pablo se dirige a Damasco. ¿Sí me hago entender? Entonces Pablo también tenía las cifras del censo que se había hecho en Damasco. Y Pablo decía, bueno, si se hicieron este censo y estos números, allá deben de haber cristianos. Hacia allá me dirijo. Pero mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto está en Hechos capítulo 9, versículos 3 y 4. Tiene un encuentro con la gracia. ¿Tiene un encuentro con quién? Con la gracia. Ahora, Saulo no se cayó de ningún caballo. Ay, qué tristeza escuchar a tanta sandez, ¿no? Muchas sandeces, hermano, para acomodar la teología de la prosperidad, del decláralo y recíbelo, del confiésalo y es tuyo, ¿no? Muchas sandeces, ¿no? Aquí el tema no es cuál era, en qué iba o cómo iba. Aquí el tema es que tuvo un encuentro con la gracia encarnada. ¿Quién? Jesucristo, ¿no? Entonces no me alcanzo yo a imaginar Pablo de pronto, no, digamos en sus carruajes o yo no sé, o a pie o no sé. Yo me alcanzo a imaginar la impresión de Pablo, ¿no? Es que si él hubiese ido en un coche, yo creo que la frenada hubiera sido tremenda también, ¿no? Imagínese ese momento, ¿no? Pablo en una aventura completamente criminal y de repente queda en seco, ¿no? Qué increíble que es el Señor, ¿no, amados hermanos? Qué increíble. El Señor no le hace ningún anuncio, no le anticipa nada, no escribió nada, no le envió un mensaje desde el cielo, Pablo no tuvo ningún sueño, nada, nada. Lo que sí era muy claro era que ya había un destino. La gracia lo iba a alcanzar. Pablo, la gracia te iba a atrapar, ¿sí? Así que mientras Pablo persiguió como un criminal, como un asesino a los creyentes de la época, ¿no? El Señor seguramente estuvo callado, ¿no? Y de hecho estuvo callado, ¿no? Dijo a me lo surto después, o sea, a este le tengo su guardado para después, ¿no? Y hasta ese momento el Señor no intervenía, ¿no? Hasta ese momento el Señor no había intervenido. Y sin ningún aviso, parece ser que el curso de la vida de Pablo da un giro completo, ¿no? Cambia por completo. Dramáticamente hay un cambio en la vida de Pablo, sin ningún aviso. Y creo, mi amado hermano, que eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. Estoy marcando el carácter, los rasgos, o el carácter, sí, los rasgos del carácter de uno que intercede. Escuche por qué intercede uno verdaderamente con amor, con apasionamiento, con dolor por los demás. Escuche por qué. Creo que esos encuentros, ¿no?, que no se esperan, esos momentos que uno nunca espera, creo que esos momentos que Pablo tampoco esperó, creo que hasta el día de hoy sigue sucediendo lo mismo, al día de hoy. Sin ningún aviso previo, como que todo nos da un giro de una manera repentina. No sé, puede ser a través de una dificultad muy grande, de una circunstancia adversa, a veces de algún tipo de tragedia, no lo sé, hermanos, no lo sé. Pero pareciera como que todo da un giro, un ser querido pues ya no está, aparte, ¿no? La salud puede jugar no sé, una mala pasada, las finanzas se pasa de tener a de pronto ya no tener, y son giros inesperados que ocurren en nuestra vida,
¿no? Y uno como que, muchos como que no logran explicarse, ¿no? ¿No? Giros inexplicables, ¿no? Giros que te frenan en seco, como que vas así a 120 y como que tienes que meter el freno a fondo porque, wow, esto aquí como que siente uno que se cimboronea todo nuestro ser, ¿no? Como diríamos en época antigua con mi esposa, hace algunos años, como que se te mueve el piso, ¿no? Se te mueve toda la estantería, ¿no? Cuando de pronto tú escuchas las palabras de un médico, ¿no? Palabras vacilantes por momentos, pero llenas de cierto pesar o compasión que dicen, tu biopsia no salió bien, ¿no? Te tengo una noticia, tu examen no es el mejor, ¿no? Pareciera como si se levantara una ola diabólica y arrasara tu playa, ¿no? Una cosa así, tu playa, tu vida como una playa, ¿no? Y como que intenta robar la paz y bueno, pareciera que eso no fuese a ocurrir nunca, pero cuando ocurre, ¿no? Pues como que uno dice, bueno, ¿qué pasó? Imagínate, Pablo. Entonces, ya sea por Pablo o por tu vida o por nuestras vidas, yo sí quiero recordarte algo. El Señor tiene el control. Amén. Él tiene el control de todo. De todo. Saulo tuvo el control de su propia vida por más de 30 años y su hoja de servicios, su currículum dentro del servicio judaico era, hermano, superaba, era de nivel superior, era de nivel muy superior. Pero mientras él buscaba engrandecer más su nombre, persiguiendo al pueblo, a los creyentes, a los cristianos, persiguiéndolos y haciendo toda cosa de barbaries, como por ejemplo él fue testigo, puede ser que él haya hecho así en el momento de ejecutar a Esteban, él de pronto pudo haber hecho esto, ¿no? O sea, él puede ser, pero llega un momento en que tiene un encuentro con la gracia y eso como que lo paró en seco, tanto que hasta quedó ciego, ¿no? Puede ocurrir a nuestros días, ¿no? Tanto que uno como que no ve, uno dice, Dios, no veo, Señor, no veo. Entonces, esto me dejó, me vislumbró de tal manera, fue tan destellante que no veo. Entonces, como no veo, ahora dependo de ti, Señor. Yo sé que tú tienes el control. Entonces, uno busca que le guíe, porque ya uno no ve, y que no ve, que no entiende la circunstancia, la situación, pero hay un consuelo, y es que Dios, nuestro Rey de Gloria, tiene el control. Muy bien. Así es lo que ocurre, ¿no? Lo que sucede a nuestro tiempo, ¿no? Es lo que tal vez ocurre a nuestro tiempo. Entonces, por primera vez, la vida orgullosa, la vida autónoma de Saulo de Tarso, ¿no? Ya no es, ya no, ya deja de ser, para convertirse ciertamente en un ser vulnerable, en un ser que muestra toda su debilidad, queda postrado no solamente en tierra, sino además ciego, volví te repito, ¿no? Y escucha la voz del cielo que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Eh, un expositor muy cuidadoso dice en su momento que si alguien, si valiente se hubiese atrevido a preguntarle por qué hacía lo que hacía Pablo, en ese momento Saulo, Saulo, ¿tú por qué haces lo que haces? Judío recalcitrante. Yo creo que, dice este autor, dice, yo creo que Saulo hubiera respondido lo siguiente. Jesús de Nazaret está muerto. ¿Es que usted espera que yo crea que un don nadie crucificado es el Mesías prometido? Según nuestra ley, cualquiera que es crucificado es un maldito. ¿Tomaría Dios a un falso profeta maldito para convertirlo en Mesías? No. Sus seguidores están diciendo que Jesús está vivo y haciendo milagros a través de ellos, pero el poder que ellos tienen proviene de Satanás, no es de Dios. Esta es una secta peligrosa y me propongo eliminarla antes de que ella destruya nuestra histórica fe judía. Bueno, esto lo dice un hombre en un comentario expositivo haciendo alusión a cuando estudia las cartas del apóstol Pablo y dando como una respuesta, sí, en su imaginación, este autor, de lo que diría Saulo en su momento, de lo que es Jesucristo. Pero Jesucristo
ciertamente se le manifiesta a él. Y él tiene un encuentro con la gracia, mi amado hermano. Y a partir de ese momento, teniendo un encuentro con la gracia, la vida de Pablo ya no es la misma. Pasa de ser uno completamente violento, ¿no?, a uno con una voluntad prácticamente cautiva por el Señor. Pasa de ser un seguidor de los cristianos, ¿no?, y del pueblo cristiano, a seguir a la cabeza del pueblo cristiano, que es Cristo. Como quien dice, en otras palabras, un rebelde, un altivo, un prepotente que había sido cautivado por la gracia encarnada, Jesucristo. Lo que le quiero decir, mi amado hermano, es que Saulo, no volvió a ser el mismo. Ahora era Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo, esclavo. Pues mi hermano, la primer rasgo, la primera característica de uno que intercede es que ha tenido una experiencia personal con Jesucristo. Amén. ¿Y por qué debe ser ese rasgo? Si tú has tenido, mi hermano, una experiencia personal con Cristo, si tú has tenido verdaderamente ese encuentro personal con Jesucristo, no puedes dejar de lado, ciertamente, el también orar e interceder por otros para que estos sean reconciliados con su amo. Pablo lo entendió de esa manera. Dijo, tuve un encuentro con la gracia encarnada, Jesucristo, para tener reconciliación con el Dios Padre, con el verdadero Dios Padre. ¿Sí? Pablo lo entendió de esa manera. Y si tuvo una relación, si tuvo un encuentro personal con Cristo y también una relación, pues Pablo entendió desde ese preciso instante, ¿no? Y a partir de ahí, que a partir de ese momento, entonces todos sus pecados le habían sido perdonados. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro personal ¿con quién? Con la gracia. La gracia, Yahshua, Jesucristo, tiene un encuentro personal con él, que lo lleva ¿a qué? A tener una reconciliación ¿con quién? Con el Padre. Y cuando él tiene ese encuentro con Jesús y es reconciliado con el Padre, en su ser completamente, todo su ser es transformado por una razón. Pablo entendió lo siguiente: todos mis pecados me fueron perdonados. Amén. Así que no es tiempo para sentir condenación, o que te sientas inútil, o que eres una buena o un bueno para nada. No. Si tuviste un encuentro con Jesús, ya todos tus pecados te fueron perdonados. Si tuviste un encuentro con Jesús, pues hermano, tuviste un encuentro con la gracia. Y es a partir de ese momento que Pablo, entendiendo eso, dice Pablo, bueno, pues si es así y ha sido transformado por Jesús, pues Pablo empieza a interceder por otros. Y es el reflejo que vemos en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Pablo ruega. Pablo dice, mira hermano, por favor conforta mi corazón. Te ruego por mi hijo Onésimo, de quien fui padre en las prisiones. Mira, yo acudo a ti. Y él acude. Escucha, la carta no empieza, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, porque sí lo era, sí. Tenía autoridad para decirle a Filemón que hiciera lo que Filemón tenía que hacer, sí. Sin embargo, por puro amor y porque él sabe que no puede entrar a hacer una solicitud de manera arrogante, prepotente, autosuficiente, ¿por qué no la puede hacer de esa manera? ¿Por qué no? Porque había tenido un encuentro con la gracia. Y él sabía que era más favorable hacer una petición con amor, y esto por pura gracia, que de una manera autoritativa o dictatorial o sacando provecho de su investidura. No, Pablo dijo, no. Yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Yo que soy tu compañero. Yo que te pido que por favor que recibas a Onésimo como si fuera yo mismo. O sea, como un esclavo. O sea, Pablo se pone casi que a la altura de Filemón para rogarle. Hermano, uno que intercede se pone a la altura del pecador. Uno que intercede dice, Señor, perdona sus pecados. Señor, así como me perdonaste, Señor, así como tuviste misericordia de mí, Señor, por favor, perdona el pecado de mi familia, perdona el pecado de mis hijos, perdona el pecado de mi cónyuge. Oh, Rey, perdona el pecado de nuestra nación. Rey, por favor, perdona, Señor. ¿Se me hago entender, amado hermano?
Quien ha tenido un encuentro personal con Jesús es intercesor. ¿Qué significa intercesor? Que ora sentida, amorosa, consecutiva, fervientemente por otros. Que está pidiendo de alguna manera que esos otros que no conocen a Cristo, que han defraudado, que han hecho con sus vidas los que han querido, oran por otros para que ellos puedan volver al amo de sus vidas, que es quien, el Padre. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Eso tenemos que ser cada uno de nosotros, hermano. Es un ejemplo de Pablo. Pablo ha tenido esa experiencia personal, un encuentro con la gracia encarnada, con aquel que pagó por sus pecados, aquel que es su propiciación, su redención, su justificación, su santificación en resurrección. Yo espero que cada estudiante de nuestras aulas virtuales tenga claro propiciación, redención, justificación y santificación, maestros. Es el fundamento, porque ¿a quién estoy describiendo? A la gracia encarnada. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es nuestra propiciación. O sea, ¿qué significa propiciación, amado hermano? Hilaskomai. Porque muchos oran, Señor, sé tú por mi propiciación, sé tú mi... Y todos creen que propiciación no sé qué es, porque no se enseña. Propiciación es que Cristo aplacó la ira del Padre. Todo lo que era para nosotros, todo el castigo, la ira que era sobre nosotros, porque nosotros azotamos, nosotros pusimos los clavos, la corona de espinas, los azotes los dimos nosotros. ¿Cómo? Con nuestro pecado. Nuestro pecado actuó en el cuerpo de Cristo como ese azote romano que le arrancaba sus carnes. Nuestro pecado fue quien le puso la corona de espinas. Fue nuestro pecado, hermano, quien puso los clavos. Fuimos nosotros. Por nuestro pecado fuimos nosotros. Nosotros fuimos los que levantamos el madero. Con nuestro pecado. Así que la ira del Padre es toda sobre Cristo. Lo que era sobre mí fue sobre Yahshua, sobre Jesús el Mesías. Eso se llama aplacar la ira del Padre. Eso es hilaskomai, propiciación. Es nuestra redención, o sea, a través de semejante magnificente obra en la cruz, Él nos rescata. Redención, catalazo, agorazo. Él nos rescata. ¿Y sabes esto por qué? Por pura gracia. Por pura gracia, Él nos rescata. ¿De dónde nos rescató? ¿De dónde? ¿De dónde? Del lodo cenagoso, del pecado. Amén. Amén. Por eso es que la gente dice, no, pero es que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia y compra sin dinero y van a ser todos sanos y a todos se sana, porque Jeremías dice que todos seremos sanos y decreto y declaro y proclamo y salto y me paro en la cabeza. Error. Doctrinas diabólicas. Si hay sanidad, la primera sanidad que recibimos de parte de Él, y la más gloriosa sanidad, es que nos hizo limpios, nos sanó de la infección del pecado. ¿Lo tienen claro? Nos sanó de la infección del pecado. Esa es la sanidad que recibimos. Amén. Si tú consideras que sanidad es que uno vea, pero que no crea en Cristo y parta al infierno, hermano, un milagro no salva a nadie. Y una vez le digo, y los falsos maestros y falsos profetas hacen milagros con el ánimo de desviar la fe de las personas, porque Satanás también, escuche, Satanás también, hermano, falsifica los dones. Que no creo en milagros, creo en milagros. Sí, Señor, he visto muchos milagros, pero conforme a la soberanía de Él. Ni los vendo ni los compro. Él es soberano y Él va a obrar en tu vida con un milagro. Ora, sí, ora, Señor, haz un milagro, sáname, Señor, tú sabes qué dolencia tengo. Sí, Señor, con limpieza, con pureza, y sabiendo y dirigiéndose a Él como tu soberano, y como que tu sanidad esté dentro de tu voluntad para que se cumpla el propósito en mi vida. Amén. Amén. Me gozo cuando los creyentes, y particularmente, bueno, de las iglesias de sana enseñanza, que sé que hay varias, pastores que enseñan también sanamente, enseñan ciertamente que si Él fue a la cruz, si fue a la cruz, fue para limpiar, para sanarme del virus del pecado. Amén. Del virus del pecado. Ese es el primer milagro, hermanos. Y esa es la sanidad de la que habla la palabra. Porque la gente dice, Señor, por tu llaga fuimos sanos, por tu llaga. Y lo tiene que sanar. Y un falso profeta dijo, no queremos un no por respuesta, porque tus promesas son sí, amén. Por el amor de Dios, que se calme, ¿no? Sofonías.
que se calme. Sí fuimos sanos, porque Él fue una sola llaga. Y fuimos sanos del virus, de la infección del pecado. ¿Y por qué Él fue una sola llaga? Porque toda la ira del Padre fue sobre Él. ¿Sabe quién hizo que Él fuese una sola llaga y que en Él no se viese parecer alguno? Nosotros con nuestro pecado. Nosotros levantamos el látigo romano. Nosotros levantamos ese látigo romano con esa incrustación de hueso filudo, de cuero de cabrero, y lanzamos y arrancamos su carne. Y cada vez que se adulteró, que se fornicó, que se mintió, que se engañó, que se timó, cada vez que hubo inmoralidad, cada vez, hermano, era un latigazo. Los clavos los pusimos nosotros cada vez que despreciamos a nuestra esposa, cada vez que menospreciamos a nuestro cónyuge. Con la lanza lo atravesamos cada vez, hermano, que tuvimos en poco nuestra propia vida, que la destinamos en lo que no era. Pero un día tuvimos un encuentro con el Rey, Yahshua, la gracia encarnada. Oh, Rey Santo, dice el apóstol Pedro, más el Dios de toda gracia, hermano. Eso me conmueve mi corazón. Dime tú si tú no vas a orar por otros. ¿Cómo Pablo no iba a orar por otros? Tiene un encuentro con Yahshua, hermanos, con Jesús el Mesías, con Yeshua HaMashiach, con el Salvador. Tiene un encuentro. ¿Cómo Pablo, hermano, le fue perdonado? Dice que en aquel tiempo, hermano, fueron masacrados cientos y cientos de cristianos. ¿Y a cuántos Pablo en su momento? Pero tiene un encuentro con la gracia. Y cuando tiene un encuentro con la gracia, con Yahshua, Yahshua le hace, ay, Rey, hermano. ¿Sabe? Nosotros estábamos destinados al juicio eterno. Esto es el gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Al lago de fuego. Pero un día tenemos un encuentro con Yahshua y el Padre nos hace, wow. ¿No vas tú entonces a interceder? ¿No vas tú a orar por otros? ¿No vas tú a orar por los pastores, por la iglesia? ¿No vas tú a orar por nuestra nación? ¿No vas a ir por otros a predicarles el evangelio? ¿No vas a ir por otros? Pablo lo hizo desde la cárcel, hermano, porque te recuerdo, Efesios, Filipenses, Filemón, fueron escritas desde la cárcel. Pablo no paraba, inquebrantable Pablo, porque él sabía que había tenido un encuentro con la gracia. A los que tuvieron por su momento en poco a Filemón, cuando les anuncié Filemón y vieron la cara, digo, ay, Filemón, ay, no, pensé que íbamos a estudiar Daniel, nuevo orden mundial, y que el pastor nos explicara que es cuerno pequeño. Ay, que nos explicara la estatua de Nabucodonosor. Ay, queríamos conocer. ¿Ya ves? Toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Es inspirada por Dios. Y es que útil. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. ¿Para qué más? Ya lo vimos, ¿no, mis amados hermanos? Entonces, para que ustedes noten, mi amado hermano, que toda la palabra para nosotros siempre será muy útil. Amén. Amén. Muy bien, mis amados. Continuemos. Así que, mi amado hermano, de parte tuya y mía solo nos resta respetar, obedecer y amar su palabra. ¿Pablo lo sabía? Sí, Pablo lo sabía. ¿Pablo lo enseñó a Filemón? Pablo lo enseñó a Filemón. Pablo lo enseñó a Filemón. Redención, justificación. Declarado sin culpa, sin deuda. Siendo deudor, Cristo pagó. Escucha, el declarado sin deuda y el que otro haya pagado no quiere decir que tú no seas deudor. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? No puedes decir, no, yo pagué, ya no debo nada. No, lo que diríamos nosotros es, otro pagó por mí, yo no pude pagar mi deuda. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea que todo es por los méritos de Cristo, no por ti. Aterriza, chompiras. No. No. Tú por naturaleza deudor. Punto. Lo que ocurre es que esa justificación es porque otro pagó por mí. O sea que la verdadera expresión que contaría sería,
otro pagó por mí, yo no pude pagar. O sea que si tú no pudiste pagar, ¿cuál es tu naturaleza? La de deudor. Y la de Cristo, gracia, Él lo pagó. Como si alguien entra y dice, no, mire señor banco, yo le voy a pagar todo lo que le debe. El banco va a decir, señor Mauro, usted no fue el que pagó, pagó fue otro. Sin embargo, en tus registros aparece como si tú no debieras. Pero ¿quién pagó? Otro. Cristo, hermano, Yahshua. Yahshua. Y por eso en Él hallamos santificación, o sea que somos apartados para Dios, para nuestro Padre, ¿no? Pasamos de ser verdaderamente de tinieblas a luz, de muerte a vida, apartados para Él. Y por Él resurrección, porque resucitaremos juntamente, estaremos con Él, cuerpos glorificados, y gobernaremos juntamente con Él. Amén. Así que como Él tiene un encuentro personal con Yahshua, entonces mire cómo lo describe la palabra a partir de ese momento. Entonces dice el apóstol Pablo prisionero de Jesucristo, y mire cómo dice, y a la amada Apia Arquipo, a la iglesia, versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Característica, rasgo, ya lo vimos, de uno que intercede. Primero, tiene un encuentro con Jesús. El que ha tenido un encuentro con Jesús, intercede, hermano. Amén. Amén. El que ha tenido un encuentro con Jesús. Lo segundo rasgo, característica de uno que intercede, es que da gracias. ¿Que da qué? Que da gracias. Que es como agradecido, hermano. ¿Y agradecido de qué? Pues, ¿qué tuviste que poner, hermano? A ver, ¿qué tuviste que poner? Si algo tuviste que poner para tu salvación, te voy a decir que es pecado. El resto no pusiste nada más. Todo es por los méritos de Cristo. Ahora, tú por gratitud, ¿a quién? Como dice el apóstol Pablo, doy gracias a mi Dios. O sea, que por gratitud a Dios, ¿no? Pablo siempre hace memoria de Filemón en sus oraciones. Tú oras por siervos, por ministros, por el pastor, por los pastores de la iglesia, por los maestros. ¿Sí? Oras por la iglesia, por los miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo. De alguna manera, en tus aulas virtuales te has interesado por saber, oye, ¿con quién estoy en clase? Hola, mi nombre es fulano de tal y sus nombres. Y, Señor, bendice Dios, por favor, y ten misericordia de mis hermanos con los que estudio a diario. Padre, misericordia, Señor, gracia y paz a mi maestro, a mi maestra. Gracia y paz como miembros de Iglesia Bíblica, familias en Cristo. Pablo siempre daba gracias, Efesios capítulo 5, versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 6, 24, dice el apóstol Pablo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con inalterable amor. Pablo dice en Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Yahshua. Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, esto es la iglesia. ¿No? Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, de nuestro Yahshua, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 4:2, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hermano, y aquí nos quedaríamos dando gracias. ¿Sabes? Son cientos de textos que uno identifica en las cartas del apóstol Pablo, ya sea directamente gracias o sus pronombres, ¿no? Cuando marcamos palabras claves, pues te digo palabra clave, ¿lo viste? ¿Viste? Cuando haces referencias cruzadas de algunas palabras claves, ¿viste cuántas salen? ¿Tendrás en poco la carta del apóstol Pablo a Filemón? Te pregunto. Cuidado. Mire lo que ha salido. Y te aseguro, hermano, se podrían de verdad, hermano, hacer 50, 60 enseñanzas expositivas y consecutivas de solo 25
versículos, sin alterar. ¿Ves, hermano? Entonces, uno que verdaderamente tiene claro, hermano, que fue salvo, que la gracia le alcanzó, que no es por él, hermano, da gracias. Y como es agradecido, ora por otros, para que esos otros sean alcanzados por esa gracia. ¿Quién es la gracia encarnada? Yahshua, Jesús el Mesías, Jesucristo. Pablo fue seducido completamente. ¿Sabe qué refleja esto? Que Pablo fue seducido completamente por la persona de Yahshua. O sea, Pablo reconoció su pecado, Rey, Señor. Señor, he pecado, Señor. ¿Cuántas cosas, oh Rey? Pero antes que Pablo detenerse y sentir condenación, vivió en la gracia. Y Pablo dijo, Señor, gracias, es tu gracia la que, Señor, de alguna manera es tu gracia la que comprime mi corazón, la que seduce cada área de mi ser, es tu gracia. Y Señor, como es tu gracia y como tengo que dar gracias, Señor, intercedo por otros para que esos otros se reconcilien con su amo. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? El apóstol Pablo perseveró a pesar y de lo que fuese. En 2 Corintios capítulo 11, pues tú encontrarás ahí todo lo que tuvo que pasar Pablo. Bien, otro de los rasgos. Ay, hermanos, ya. Otro de los rasgos dentro del carácter de uno que intercede. ¿Sí? ¿Estamos bien? De uno que intercede, ¿no? El carácter de uno que intercede para perdón. Mañana veremos el carácter de uno que perdona, ¿sí? Y el carácter de uno que es perdonado. O sea, mañana veremos a Filemón y veremos a Onésimo. Hoy estamos viendo el carácter de uno que intercede, el carácter de uno que pide perdón por otro. ¿Sí me hago entender, amados hermanos? ¿Sí? Eso fue lo que anuncié, ¿no? El carácter de quien pide perdón, en este caso es Pablo, o sea, uno que intercede, de quien otorga el perdón, vamos a ver a Onésimo, y de quien es perdonado. Y usted mirará y leerá los 25 versículos y dice, no, pero aquí no veo uno que Onésimo lo haya perdonado. Vamos a verlo mañana, a ver si no lo perdonó. Sí, vamos a verlo mañana. Muy bien, por ahora, mi amado hermano, ustedes se dan cuenta que el apóstol Pablo está haciendo una petición muy especial y es que Onésimo pueda ser recibido por Filemón y le hace la petición a Filemón. Y ustedes se dan cuenta que la base de esa petición es el amor y es la fuerza, de alguna manera. Perdón, la base de esa petición es el amor y la fe, ¿no? Es por puro amor y por fe, ¿no? El otro de los rasgos es que Pablo no tiene un alto, ¿cómo se dice? No tiene un alto, no tiene... Vayamos a Filipenses 2:3 para poderlo explicar con la palabra mejor. Sí, acompáñame a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Ahí dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ah, ahí ya lo puedo explicar. La palabra no lo explica. ¿Qué quiere decir? Pablo no tenía un concepto de sí mismo o no se estimaba más a sí mismo que a Filemón. Uy, pastor, ¿cómo así? Sí, mire, observe. Pablo, prisionero de Jesucristo. Primero se pone a un nivel de esclavo, ¿sí? Pablo, prisionero de Jesucristo, ¿no? También, ¿qué dice de él mismo? ¿Qué dice de él mismo? Que dice de él mismo que aunque él tiene mucha libertad en Cristo para mandarle lo que conviene, versículo 8, pero más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego. O sea, Pablo le dice, mire, yo puedo darte órdenes, pero no voy a actuar de esa manera. Hoy lo que quiero es interceder para que tú perdones a Onésimo. Y el intercesor entonces tiene este rasgo, es humilde. No tiene un concepto más alto de sí mismo que los demás, es humilde, ¿no? En Efesios capítulo 4, acompáñeme, Efesios capítulo 4, versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿no? Y estaba preso. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación, con que fuiste llamado. Pablo había sido llamado, hermano, y había tenido un encuentro con Jesús, y había sido un encuentro por puro amor, ¿sí? Y él, pues después de que tiene un encuentro con la gracia encarnada,
el que viene siendo. Ahí mostró toda su fabilidad, ahí mostró todo lo débil que es, ahí mostró absolutamente todo lo que es Pablo. Ahí se dio cuenta realmente que su naturaleza era débil, 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 débil. Débil. Sin embargo, como tuvo ese encuentro personal con Yahshua y estaba encadenado y seguramente preso, pero aún Pablo era invencible. ¿Sí me estás haciendo entender? O sea, que uno que tiene un encuentro personal con el Señor, uno que es agradecido, hermano, no se rinde, sino que sigue orando, intercediendo por los demás. ¿Me estoy haciendo entender, amados hermanos? Muy bien. Así que Pablo nos resalta aquí en su petición su condición de apóstol. Dice Pablo prisionero, versículo 8, aunque él tenía libertad en Cristo para mandarle a hacer lo que conviene, ¿no? Pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que hacer una solicitud de amor, por amor, no más. Entonces él no pone su condición de apóstol, como algunos, ¿no? Que ponen su condición, no, pues soy más que aquel. Señor, es que aquel sí es y yo. Señor, es que, hermanos, no es de Dios, hermanos, no es de Dios. Tenemos que interceder por todos, hermano, y orar e ir humilde y sencillamente, ¿no? E ir en el versículo 17, dice, me tienes por compañero. ¿Cómo hace por compañero? Pablo fue el pastor de Filemón. Filemón anhelaba ver a su pastor. Sin embargo, él le dice, me tienes por compañero. Se pone a la altura de Filemón. No te voy a exigir por autoritarismo, te voy a rogar por amor. Y hermano, es lo que tenemos que hacer. Aquí nosotros, ¿quiénes somos para ir a decir, Señor, decreto, arrebato, bajo? ¿Qué más decreto, arrebato? Bueno, otras cosas ahí, por el amor de Dios. No, vamos al trono de la gracia confiadamente, en una actitud humilde, reconociendo que somos débiles, falibles, muy limitados. Amén, amén, amados hermanos. Y aunque el tema de la carta a Filemón, de alguna manera, no aparece la palabra perdón, porque no aparece, pero lo que sí encontramos son los principios básicos de lo que es el perdón, de lo que es interceder por otros, principios básicos de lo que es ciertamente ir y acudir por otros. ¿Cuántos de ustedes oran por nuestros jóvenes, por ejemplo? ¿Cuántos más están dedicados a señalarlos y a criticarlos? ¿Cuántos más incluso buscan que los jóvenes de algunos ministros y pastores sean los arcángeles, serafines y querubines? Para ver cómo se les señala, cómo se les critica, cómo todo esto. ¿Cuántos verdaderamente se dedican a la oración de intercesión? A clamar y a suplicar, a rogar, Señor, que ese que hoy es esclavo que de la inmundicia, de la perversión, de la corrupción, de todo esto del mundo, Señor, que él se pueda reconciliar contigo. Tú eres su creador. ¿Cuántos? ¿Me estás haciendo entender, amados hermanos? Pablo, apóstol de Jesucristo, tenía muy claro que no podía permitir ninguna mala actitud en su corazón. De hecho, nunca se le vio. ¿Por qué? Porque lo enseñó todo. ¿De quién lo recibió? De Cristo. Pablo habló de gracia, de ser agradecidos, de amor, gratitud, contentamiento. ¿Por qué estás renegando todo el tiempo, hermano? Hermana, ¿por qué reniegas? Porque ves a una criatura que todavía no es conversa y prefieres señalarle y criticarle antes que rogar y suplicar. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios, amados hermanos. Que este sea un tiempo, amado hermano, en el que cada uno de nosotros nos dediquemos ciertamente, verdaderamente a la oración de intercesión, a rogar, a clamar, a pedir perdón para otros. Claro, en nuestra oración particular y personal, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Uno que tiene esa oración de ese carácter de intercesor, de orar, de pedir perdón por otros, pues de alguna manera exalta, mi amado hermano, a aquel que es el mediador o aquel que es el perdonador. ¿Sí me estoy haciendo entender? Se lo pongo de esta manera. Y se doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Pablo comienza el principal, este texto de una manera muy especial. Este texto, digamos, este texto principal de una manera muy especial. Y es elogiando a Filemón.
Y no lo hace con la intención de adularlo, ni de ser hipócrita, ni de ser lisonjero, ¿no? Sino que mostraba más bien la convicción, ¿no? De un ser, en este caso Pablo, que elogia realmente la virtud de aquel que de alguna forma sabe él, ha sido formado en los principios y en las verdades. Pues es lo que hacemos nosotros cuando vamos a pedir perdón. Oramos y exaltamos los méritos de aquel que sabemos que intercede por nosotros, Yahshua, Jesucristo. Amén. Así que mi amado hermano, si hay alguna actitud de vida que de alguna manera lo lleve a no ser ese intercesor y usted ha permitido alguna actitud que no es la más correcta, mi amado hermano, le voy a recordar lo siguiente, amado hermano. Todas las criaturas necesitan ser perdonadas. Son criaturas de Dios, para que pasen de ser criaturas a ser hijos. Y nosotros como creyentes debemos verdaderamente acudir en misericordia, hermanos. Acudir en misericordia. ¿Y sabes por qué? Porque eso fue lo que hicieron también con nosotros. Tú no sabes alrededor tuyo cuántos cientos de personas oraron por ti para que hoy estés, hoy, inclusive ahorita por este canal y a esta hora. Sí, mi amado hermano. Mire, mi amado hermano, el solo hecho de que tú cierres tus ojos por un momento cerrar tus ojos y pasar de criatura a hijo, eso se tiene que llevar, hermano, a ver a las criaturas también como a hijos. ¿Me estoy haciendo entender? Y así que tú puedas abandonar de esta manera cualquier tipo de rencor o cualquier tipo de desaveniencia o de deseo de venganza o de revancha también. ¿Sí? Una manera de sentir reverencia. El Señor, pase de muerte a vida, de tinieblas a luz, pase de criatura a hijo. Amén. Porque la palabra es muy clara. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo regular, creemos que a nosotros todo se nos debe de ser perdonado y creemos que todo a nosotros nos fue perdonado. Nos resulta muy fácil incluso hasta perdonarnos, ¿no? Incluso hasta disculparnos a nosotros mismos. Pero por otros no. Y quiero decirles, eso es en extremo muy egoísta, hermano. O sea, no orar por aquellos que hoy están sumidos en el lodo, en el fango, hermano, es muy egoísta. Verdaderamente tenemos que, si realmente tuvimos un encuentro personal con el Señor, damos gracias. Y realmente, mi amado hermano, no tenemos un alto concepto de nosotros mismos con respecto a los demás, nuestras oraciones van a ser escuchadas y muy seguramente muchos lleguen a los pies de Cristo. ¿Sí? El que tú no intercedas, el que tú te dediques también solo a ti mismo y por ahí guardes solo para ti mismo y guardes en tu corazón cosas que no agradan al Señor, eso ofende al Señor. Eso ofende en mayor medida al Señor. ¿Por qué? Porque fuimos criaturas y hoy somos hijos. Y Él como un Padre bueno nos perdona todo. ¿Por qué no anhelar esto para otros? ¿Por qué no sentir pasión esto para otros? Por otros. ¿Por qué no, hermanos? Amén. Así que mi amado hermano, espero que haya sido un tiempo de bendición. Para mí lo fue. Espero, mi amado hermano, que no nos neguemos, hermanos, a interceder, a rogar, a suplicar por otros. Pablo es un gran ejemplo de ello, hermano. Y ni qué decir Cristo, hermano. Todo por nosotros. Propiciación, apréndaselo, redención, justificación, santificación, resurrección. Amén. Qué bueno sería que cuando nos encontrásemos, hermano, usted orara bíblicamente. Señor, gracias porque eres mi propiciación, Señor. Eres, no que fuiste, eres mi propiciación. Gracias, oh Rey, por redimirme. Gracias, Señor, porque tú pagaste la deuda por mí. Gracias, por eso soy justificado. Señor, gracias por mi santificación, por la obra que el Espíritu Santo aún hace en mi vida para apartarme para el Padre. Gracias, Señor, por tu resurrección, porque entonces hay una esperanza. Te veré como lo que tú eres en gloria, mi Yahshua, mi Salvador. Señor, gracias por eso, pero hoy, Señor, te pido
que otros, Señor, vengan a tus pies y hallen lo mismo, Señor. Por favor, sé tú propicio a aquellos que son pecadores. Señor, rescátales. Tu palabra dice que viniste, Señor, no para que se perdieran, sino para que fueran salvos. Padre, gracias, Señor. Sé tú también la justificación para ellos. Señor, que tú pagues la deuda por ellos. Señor, santifica a cada uno, o sea, que estén apartados para ti. Para que, Señor, en aquel tiempo de resurrección podamos ver. Amén. Así que, mi amado hermano, pues esa es la invitación hoy, amado hermano. Es muy bueno, vuelvo y le repito, siempre conocer los principios y las verdades. Muy bueno, el conocimiento es bueno. Pero hermano, ese conocimiento tenemos que llevarlo a la practicidad. Pablo lo hizo, no dudó un solo instante. Un solo instante. Así que, amado hermano, si tú has perdonado, dedícate ahora a un tiempo de pedir perdón y de interceder por otros. Amén. Nada podrá ser más especial, hermano, que oremos para que otros sean reconciliados en perdón, en restauración, en gracia. Amén. Señor, te damos gracias y te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. Reconocemos que eres nuestro Dios de toda gracia, Padre. Reconocemos, Señor, que eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. Gracias, Señor, por perdonarnos, Señor. Gracias porque tú eres nuestra propiciación, en ti está la redención, la justificación, en ti santificación, en ti resurrección, Señor. Gracias, gracias. Pero hoy venimos en un acto de humildad, Señor. No considerándonos buenos ni justos, porque no hay ni uno solo, Señor. Pero sí, Señor, como tus hijos. Padre, te pedimos que tenga misericordia de aquellos, aún de los que nos han hecho daño, Señor. Aún de algunos que nos han señalado, criticado, murmurado, por debajeado. Aún de aquellos que han menoscabado nuestras propias vidas, Señor. Padre, te pedimos que tengan misericordia. Aún de aquellos que no te conocen, que incluso nosotros no conocemos, pero que te pedimos que los pongas en nuestro camino para enseñarles, para predicarles a Yahshua, la gracia encarnada, para predicarles a Jesús el Mesías, nuestra propiciación, nuestra redención, nuestra justificación, nuestra santificación, en Él nuestra resurrección. Gracias, bendito Rey Santo, por esta carta del apóstol Pablo a Filemón. Qué privilegio, Señor. Gracias, mi amado Rey Santo. Gracias, Señor. Bendigo a cada hermano, a cada hermana, a cada familia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Una vez más reconocemos que tú eres nuestro Dios de toda gracia. Bueno, fiel, santo y justo. En Cristo Jesús, nuestro Yahshua, nuestro Salvador. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga. A sus clases, por favor, los están esperando. Sus maestros a veces me hacen caras, así que a sus clases. Bueno, a cada uno de ustedes que diezma, que ofrenda, que hace llegar a sus donativos, gracias, porque eso permite también que sigamos perseverando, ¿no? Y yendo por otros. Amén, mis amados hermanos. Así que a todos ustedes, que el Señor les bendiga, les guarde. A todos los que nos ven de otros lugares, los espero mañana, 6 de la tarde. Los espero el próximo domingo, mis amados hermanos, con un tema que tocaremos bien especial, el Rey a favor nuestro. El Rey a favor nuestro. ¿Cómo se llama el tema? Muy bien, hermano, para que no me vaya usted a... El Rey a favor nuestro. Texto, Salmo 103, versículo 14. Aprovechen para invitar a todos los que más puedan el domingo. Queremos ver cientos, hermano. Amén. Todos los de los estudios, a todos los queremos ver el día domingo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde. Recuerde, próximo domingo, el Rey a favor nuestro. Amén. Así que invítelos a todos. Amén. Los de otras naciones que nos ven, los extrañamos muchísimo, ¿no? Que el Señor les bendiga y les guarde. Un abrazo a la distancia, que buena falta nos hace a todos. Recuerden, seguramente estemos por este momento un poco alejados, pero la palabra siempre nos une como iglesia. Les amamos profundamente. Gracias por sus oraciones. Que el Señor les bendiga. No quisiera despedirme, pero esto es así, ¿no? Que el Señor les bendiga y les guarde. Recuerde, próximo domingo, el Rey a favor nuestro. Salmo 103, versículo 14. Los espero el domingo, mañana a 6 de la tarde. Amén. Bendiciones.